La siguiente clase que vamos a ver es las maneras en las que podemos representar cantidades numéricas. Eh, Estamos acostumbrados a utilizar la notación decimal, la expresión decimal. Es lo que hasta el momento están más familiarizados ustedes con eso. Pero hay otras notaciones, por ejemplo, como la notación científica, que muy seguramente a lo mejor lo vieron en la secundaria. Y lo vamos a ver ahorita también. Y la otra notación que vamos a ver es prefijos, múltiplos y submúltiplos. Y estas tres son maneras de cómo podemos expresar números de manera equivalente. O sea que como un número puede estar representado tanto de manera decimal como en notación científica o como prefijos y al final de cuentas es el mismo número. Pues bueno, y el por qué surgen estas notaciones. Primero, la expresión decimal, que es a la que están acostumbrados. Eh, puedo decirles o introducirles que la magnitud nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es algo. Por ejemplo, un kilómetro, ¿sí? La magnitud es 1 y kilómetros es la unidad de medida. Pero un kilómetro es más grande que un centímetro, ¿sí? 1 sigue siendo magnitud, pero la unidad de medida ahora son centímetros. Entonces, la magnitud es la cantidad numérica. Y la cantidad numérica nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es eso que estamos midiendo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si comparamos la masa de una hormiga con la de un átomo, ¿sí? La masa de una hormiga con la masa de un átomo, nos damos cuenta, o es obvio, que la masa de la hormiga será mucho mayor que la del átomo. Pero la situación es muy distinta cuando comparemos la masa de la hormiga contra la masa de un elefante. La masa del elefante será mucho más grande que la de una hormiga. De igual manera, por ejemplo, si comparamos ahora la masa de la Tierra, todo el tamaño de la Tierra, su masa contra la de un elefante, vemos como la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de un elefante. Entonces, la masa de un átomo es muy pequeñita, la de una hormiga es pequeña, la de un elefante es grande, pero es pequeña en comparación con la de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces, las, las cantidades numéricas pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes. Entonces, vemos cómo esos valores numéricos son importantes en la comprensión de las dimensiones u órdenes de magnitud. O sea, la cantidad numérica es importante para ver si es algo es muy grande o es muy pequeño. De esta manera tenemos que la expresión decimal, que es a la cual ustedes están más acostumbrados, la expresión decimal de la masa de los siguientes objetos serían los siguientes. Por ejemplo, una hormiga, si medimos su masa de estos objetos en kilogramos, una hormiga diríamos que tiene una masa de 0.0235 kilogramos. La masa de un protón, una parte del átomo, su masa en kilogramos sería 0.000000000000 bla 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 167 kilogramos. Vemos cómo es muy exageradamente pequeña. O sea, la masa de una hormiga es pequeña, pero la masa de un protón, aquí numéricamente vemos cómo es un número extremadamente pequeño comparado con el de la hormiga. La masa de un elefante es de 10.000 kilogramos, que sería lo mismo que 10 toneladas. Pero vemos cómo esta masa del elefante es mucho más grande respecto de las dos anteriores. Pero la masa de un elefante es muy pequeña a comparación de la masa del planeta Tierra, que es de 5,270,000,000,000,000,000 bla 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 kilogramos. Entonces, como podemos observar, en física y en general en cualquier ciencia se trabaja con cantidades numéricas que pueden resultar bastante grandes o muy pequeñas.
En física y en cualquier ciencia nos vamos a topar con cantidades numéricas que van a ser extremadamente grandes o van a ser extremadamente pequeñas. Ejemplo, por ejemplo, yo les doy física 3 de igual manera le doy física 3. Y en física 3 por ejemplo, manejamos mucho las cargas, ¿no? En electricidad, las cargas de los objetos. Entonces las cargas eléctricas son extremadamente pequeñas. Entonces vamos a manejar números, cuando ustedes vayan en tercero van a manejar números muy pequeños. Y como se pueden dar cuenta, tratar de representar estos números muy pequeños o muy grandes, en el sistema decimal resulta muy tedioso. ¿Por qué tedioso? Porque vean cómo tenemos un número, cómo tenemos que escribir muy pequeño o muy grande, cómo es que lo tenemos que escribir, ¿sí? Es tedioso porque tenemos que poner 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, en la expresión decimal nos topamos con que los números puede ser tedioso escribirlo de esta manera. Por eso es que surge por ejemplo, la notación decimal, para que no escribamos para que no sea tan tedioso escribir números muy grandes o muy pequeños, se creó la notación científica. Entonces, ¿qué cosa es la notación científica? Eh, En la notación científica es lo mismo, escribir números, pero estos números muy grandes o muy pequeños se comprimen de alguna manera y son equivalentes, van a valer lo mismo, pero la forma en la que los escribimos hace que sea más sencilla. Por ejemplo, algo que vamos a utilizar mucho en la notación científica, o más bien que se utiliza, es la expresión por 10 al algo. O sea, al número lo vamos a acompañar de por 10 elevado a la algo. Esa elevación elevada a la algo puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, a un numerito le vamos a agregar esto. Ahorita yo les voy a explicar cómo es que hacemos esto. Pero siempre le van a agregar por 10 elevado a la algo. Ahora, esa potencia puede ser positiva, como ven aquí, o negativa. Si es positiva, va a hacer referencia a que el número es muy grande. Y si esa potencia es negativa, hará referencia a que el número es muy pequeño. Y ese valor numérico de la potencia estará relacionada, o sea, este numerito que está aquí, que ahorita está como X, pero puede ser 5, 8, menos 5, más 10, 35, no sé. Ese numerito va a estar en función de los ceros que tenga un número decimal, ¿sí? Más específicamente va a estar en función de la posición a la que se encuentre un punto, el punto, ¿sí? En función del punto es que vamos a mover unidades, y ese mover unidades va a ser la cantidad que movamos ese punto decimal para representarlo en expresión decimal. Ahorita vemos ejemplos. Pues bueno, a continuación se presentan ejemplos de la utilidad de esta notación científica. Por ejemplo, repito, estamos acostumbrados a esta notación, a notación decimal, escribir números de esta manera: 0.0235, 0.000000167 kilogramos, ¿sí? Pues vean, la notación decimal, estos números son exactamente los mismos que estos, pero compactos. Es más fácil escribir estos números. Imagínense que en los libros de ciencia, de física, estén escribiendo números y siempre tengan que estar escribiendo estas cantidades en vez de esto. Entonces, parte de la tarea va a ser que ustedes me van a hacer conversiones, van a pasar de estos números que ustedes saben escribir en decimal a notación científica, o de notación científica lo van a pasar a notación decimal, para que se familiaricen con ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, este número 0.0235 kilogramos es lo mismo que 23.5 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos. Este número de acá es exactamente lo mismo o equivale a lo mismo si lo escriben en notación científica como 52.7
por 10 a la 23 kilogramos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número en decimal y lo quiero pasar a notación científica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tienen que hacer es ubicar el punto. El punto es la clave, ¿sí? El punto es la clave. Por ejemplo, el punto aquí en notación decimal está en esta posición de aquí. La cantidad de veces que yo lo mueva hacia la derecha, hacia acá, hacia la derecha, va a ser el numerito que voy a poner aquí. Por ejemplo, 3. Quiere decir que, por ejemplo, aquí lo moví 1, 2, perdón, de aquí a acá es una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Entonces, el punto pasa de aquí al 23, que sería 23.5, porque lo estoy moviendo 3 posiciones hasta el 23. Entonces, como lo pongo aquí en el 23, 23.5, y le pongo 3 acá arriba porque lo moví 3 posiciones a la derecha. Y el menos significa que lo moví hacia la derecha. Si yo el punto lo muevo hacia la izquierda, en notación científica aquí sería positivo. Pero como lo moví hacia la derecha, es negativo. Pero, por ejemplo, a ver, para que vean que... Pero si yo el punto lo muevo una posición hacia la derecha, aquí lo moví 3, pero si aquí yo lo muevo una posición hacia la derecha, sería 0.235 por 10 a la menos 1 kilogramos. Pero eso a su vez, ¿sí? Vean aquí, de aquí a este punto lo moví una posición hacia la derecha. Ahora en vez de que valga 0.023, ahora vale 0.23 porque lo moví una sola posición. Como lo moví el punto hacia la derecha, es negativo. Y como nada más lo moví 1, le pongo por 10 a la menos 1. Pero eso también, esto de acá, también es lo mismo si muevo el punto 2 posiciones. En vez de que esté aquí, lo voy a mover 1, 2. Entonces va a quedar como 2.35. 2.35 por 10 a la menos 2. Es lo mismo. Acá yo lo moví 3 posiciones. Pero también lo puedo mover 4 posiciones. Si el punto está aquí, lo puedo mover 1, 2, 3, 4. Entonces sería 235 por 10 a la menos 4 kilogramos. ¿Sí? Este número es lo mismo que todo, que este número, que este número y que este número. O que este número, nada más están expresados en distinta manera. Ahora, de igual manera, se ve más claro en este ejemplo de aquí del protón. Por ejemplo, este es un número muy pequeño. Entonces, el punto está aquí. Yo lo quise mover hasta después del 1. Lo quiero mover hasta acá. Entonces, como el punto lo voy a mover hacia la derecha, la potencia va a ser negativa. Ahora, ¿cuánto lo estoy moviendo a la derecha? Si el punto está aquí, lo muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces 1.67 por 10 a la menos 24. Si yo lo hubiera movido otra posición más, hasta después del 6 serían 25. Entonces si yo lo muevo después del 6, el punto ya no le tendría que poner a la menos 24, sino que a la menos 25. Y vale lo mismo. Pero yo lo quiero mover después del 1, entonces
Lo moví 24 posiciones después de donde estaba el punto. Entonces, como ven, estos son negativos, significa que los números son muy pequeños y efectivamente este número es 0.0 y algo es pequeño y 0.00000 es todavía más pequeño. Cuando los números sean pequeños les va a salir en negativo, pero en este caso aquí la potencia es positiva, significa que estos números son grandes. Ahora, ¿cómo es que paso de números grandes a notación científica? Cuando paso de números grandes a notación científica, la potencia va a ser positiva. Y de igual manera, este número de aquí me lo va a dar el punto. Profesor, pero aquí no hay ningún punto, aquí hay 10.000. Pues sí, el punto está aquí, aunque no esté expresado, porque 10.000 es escrito así como está aquí, 10.000 es exactamente lo mismo que 10.000 escrito de esta manera, por ejemplo. ¿Sí? El punto nos dice que esto es 10.000 y lo puedo escribir así nada más 10.000 o 10.000.0. La cosa es que imaginariamente ustedes saben que el punto está en esta posición. Entonces, si yo el punto ahora lo muevo hacia la izquierda, hacia acá, lo estoy moviendo 1, 2, 3. Entonces sería 10 por 10 a la 3, porque lo moví 3 posiciones hacia acá, el punto. Entonces, esos 3 ceros que moví el punto es lo que va a estar expresado en la notación científica. Y es positivo porque lo moví hacia la izquierda. De igual manera, acá, yo decido en qué parte puedo poner el punto. En mi resultado, yo el punto lo quise poner hasta aquí, hasta el 52.7. Pude haber elegido 527, pudo haber elegido 5.27. Yo en este ejercicio quise ponerlo en el 52.7, o sea, poner el punto ahí. Entonces, originalmente el punto está acá. ¿Cuántas posiciones lo muevo? Hasta el 2. Pues miren, lo muevo. Primero, como lo muevo hacia la izquierda, el valor va a ser positivo de la potencia. Ahora, ¿cuánto lo muevo? Lo muevo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Aquí va a ser la posición 23. Por eso es que lo expreso de esta manera, con potencia de 23. Si yo lo hubiera movido hasta aquí, sería 24 y sería 52.27 a la 24. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, la notación científica, como ven, es una manera de escribir números de una manera más compacta y más que no sea tediosa estar escribiendo tantos ceros. Porque en la vida de la física y de muchas ciencias resultan números muy grandes o muy pequeños. Entonces, esta notación nos es muy útil. Ahora, existe otra notación que está muy ligada a la notación científica, que es la notación de prefijos. Y esa notación, con esta notación también se pretende simplificar lo tedioso que es escribir números muy grandes o muy pequeños. Pero en vez de agregar lo que se agrega en la notación científica, que es por 10 a la potencia de algo, en la notación de prefijos, en vez de poner esto, ponemos un prefijo, una letra. Y ustedes sin darse cuenta han utilizado mucho los prefijos. Los prefijos son kilos, megas, penta, mili, centi, ¿sí? Por ejemplo, kilogramo, ¿sí? Kilo, la K de kilo es un prefijo que dice que los gramos son 1000 veces más grande, perdón, que el kilo es 1000 veces que el gramo. Ahorita lo explico eso. Pero los prefijos ustedes los han utilizado, por ejemplo, mililitros. Mili es un prefijo, kilogramos, kilo es un prefijo. En las computadoras, 1 terabyte. Tera es un prefijo. O sea, ustedes sin querer
han estado utilizando en su vida cotidiana prefijos, y los prefijos también tienen que ver con la notación científica, pero en vez de poner el por 10 al algo se pone un prefijo. Para que lo entendamos mejor vamos a ver las tablas de prefijos. Guárdenla porque cuando vayan en física 3 van a ocupar esta tabla de prefijos, porque yo ya no me voy a detener en explicarle estas cosas, porque se supone que ya lo van a saber. Pero bueno, cuando quieran escribir, por ejemplo, por 10 a la 6, en vez de que pongan por 10 a la 6, eso es el múltiplo de mega, ¿sí? Del prefijo mega. Lo van a poner con la letra M. En vez de poner por 10 a la 6, van a poner M. Por ejemplo, en kilómetros. A ver, kilo, aquí está. Un kilómetro, como le ponen la K, quiere decir que es 1 multiplicado por 10 a la 3. O sea, un 1 con 3 ceros. ¿De qué cosas? De metros. Y es verdad. Un kilómetro tiene 1000 metros. Y ustedes han estado utilizando este prefijo que se lo representan, el prefijo kilo, que lo representan con la letra K, que realmente son 3 ceros de más. ¿Dónde más lo ven eso ustedes? Por ejemplo, en las memorias, ¿no? En los discos duros, en notación de almacenamiento en computadoras. Un megabyte, un gigabyte, un terabyte, ¿sí? La unidad de medida es el byte, y decir un megabyte significa que es un 1 con 6 ceros, o sea, 1.000.000 de bytes. Cuando dicen un gigabyte, ustedes están hablando de la unidad de medida byte, pero como es giga, significa que va a haber un 1 con 9 ceros de bytes. Y cuando es terabyte, están diciendo que es, por ejemplo, un terabyte es un 1 con 12 ceros de bytes. O sea, es un número grande de bytes. Entonces, para que vean el ejemplo, aquí está. Por ejemplo, el protón, que tiene una masa, en este caso voy a hablar de su masa como gramo, como su unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades. Para medir la masa la medimos en gramos. Vemos que un protón tiene una masa muy pequeña, de 0.00000000000000000000067 gramos. Pues bueno, es tedioso escribir este número, porque es mejor no lo escribimos en notación científica. Un protón, y de esta manera decimos que un protón tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 21 gramos. Es más fácil decir eso que decir 0.000000000, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo es que paso de aquí para acá? Pues ya le dije, me ubico en el punto. El punto está en esta posición. Lo voy a mover hasta donde yo quiera. Pero como lo voy a mover hacia la derecha, mi potencia va a ser negativa. Y supongamos que lo quiero mover hasta 1.67, o sea, hasta aquí, 1.67. ¿Cuánto lo estoy moviendo? Pues lo voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 18, 19, 20, 21. Entonces sería 1.67 por 10 a la menos 21. ¿Qué cosas? Gramos. Si no me ponen las unidades de medida en la tarea, los repruebo. No es importante que siempre pongan la unidad de medida. Y más aún, la notación de prefijo es más sencilla todavía. Es una simplificación todavía más bonita que la notación científica. Porque para pasar a la notación de prefijo, toman el mismo numerito, 1.67, 1.67. Luego, en vez de poner por 10 a la menos 21, busco un múltiplo que sea de por 10 a la menos 21 en mi tablita que está acá.
que sea por 10 a la menos 21. Aquí está, por 10 a la menos 21, que es el prefijo septo, que lo represento con la letra Z minúscula. Entonces, en vez de poner por 10 a la menos 21, voy a poner Z minúscula. Entonces, repito, pongo el número 1.67, 1.67. Luego, en vez de poner por 10 a la 21, pongo la letra Z, aquí está la Z. Y en vez de poner la G de gramo, perdón, la G de gramo, que es la unidad de medida, ya nada más la paso. Entonces, este número es lo mismo que 1.67 por 10 a la menos 21 gramos en notación científica, y también es lo mismo y es válido y es bien escrito ponerlo como 1.67 septogramos. Otro ejemplo, aquí tengo un número grande. ¿Por qué? Porque el punto está hasta acá. Entonces, el punto, como está acá, es un número grande, entonces va a ser positivo. Ahora, el punto, como lo voy a mover hacia la izquierda, como el punto, perdón, lo voy a mover hacia la izquierda, también es positivo. Ahora, ¿cuánto lo voy a mover? Lo que yo lo quiera mover. En este caso lo moví hasta 10. Entonces, si aquí tengo el punto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Lo muevo 6 posiciones. Si yo lo hubiera movido aquí hasta el 1, sería 7. Sería 1 por 10 a la 7. Pero como lo moví hasta aquí, lo moví 6 posiciones. Y aquí es 10. Si yo lo hubiera movido hasta acá, hubiera sido 100 por 10 a la 5. Pero bueno, me quise mover aquí, entonces es por 10 a la 6. ¿Qué cosas? Gramos. Gramos. ¿Por qué lo moví convenientemente a 6 y no a 5 o a 4? Porque, vean, los prefijos van del potencial de 1, 2, 3. Pero a partir de ahí, las potencias se van en múltiplos de 3. O sea, de 3 se va a 6, 9, 12. Entonces, es importante que en la notación científica siempre esté elevado a una potencia que sea un múltiplo de 3. Vean, 3, 6, 9, 12, 15. Entonces, yo convenientemente lo moví 6 posiciones. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué número me queda? 10. ¿Por qué? Porque 10 a la 6 existe como prefijo. Y entonces, para prefijo lo pongo como 10, 10. En vez de poner por 10 a la 6, busco su prefijo, donde por 10 a la 6 el prefijo es mega, pero mega lo escribo con la letra M mayúscula. Entonces, este número es lo mismo que 10 por 10 a la 6 gramos o 10 megagramos. La M, el prefijo M lo saqué de aquí, de por 10 a la 6, porque por 10 a la 6 es mega y es la letra M mayúscula. Y último ejemplo, la masa de la luna en gramos. La masa de la luna en gramos es un número muy grande, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el punto decimal en este número? Está aquí. Voy a moverlo a una posición conveniente que sea de 24, 21, 18, 15, 12, 9, ¿sí? Para que tenga una notación de prefijo conveniente. Entonces, empiezo a contar los ceros. Como lo voy a mover hacia la izquierda, la potencia va a ser positiva. ¿Y cuánto lo voy a mover? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 o 24. Puedo ocupar 21 o 24. Y hay, pero como puedo ocupar hasta 24, pues me voy hasta el 24. Entonces lo muevo 24 posiciones. De estar aquí sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Entonces el numerito que pondría sería 73.5 por 10 a la 24 gramos. Este número es exactamente lo mismo que este número. Y es más fácil escribir este número que este número. Ahora,
También lo pueden escribir como prefijo. ¿Por qué? Porque pues 20 a la 24 es un prefijo. Por 10 a la 24 es el prefijo iota y lo representan con la letra Y mayúscula. Entonces, nada más ponen 73.5, 73.5. En vez de poner por 10 a la 24, ponen iota y la unidad de medida, gramo. Iota gramo. Entonces, la tarea que va a ser, que van a resolver para esta semana, es que me van a completar esta tabla. Yo en esta tabla les doy, por ejemplo, la masa de una bacteria, se la doy en notación científica, ustedes la van a pasar a prefijo y a expresión decimal. La masa de la atmósfera de la Tierra yo se las voy a dar en notación decimal y ustedes la van a pasar a prefijo y a notación. O sea, van a completar esta tabla. A ver, voy a hacer yo estas tres primeras y ya de tarea hacen todo lo demás. Por ejemplo, si yo tengo en notación científica este número, pues bueno, ese número lo voy a pasar a prefijo y lo escribo de la siguiente manera. Tengo un 1, pongo 1, luego busco esta expresión en prefijo por 10 a la menos 12. Me voy a mi tabla. Por 10 a la menos 12 es pico y lo escribo con una P minúscula. Entonces, un pico gramo. Y es lo mismo, esos dos números. Ahora, para pasarlo a expresión decimal, me guío con la notación científica y pongo el numerito, ¿sí? 1. Ahora, ese numerito va a tener de alguna manera 12 unidades negativas, o sea, 12 unidades antes del primero le pongo la unidad de medida que es gramo, 12 unidades de medida antes del 1. Entonces, va a ser, voy a poner para checar 12 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Entonces, de la posición aquí que tengo el punto ahorita se encuentra ahí, lo voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos tres números es lo mismo. Ahora, si yo tengo la expresión decimal, ¿cómo completo la demás tabla? Recuerden que es conveniente que lo pasemos a múltiplos de 24, 21, 18, 15, 12, etc. Entonces, primero cuento cuántos ceros tiene. Serían 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Aproximadamente son 21 y 21 existe. Entonces lo voy a mover 21 posiciones. Entonces, si el 0 está aquí, perdón, si el punto está aquí, lo voy a mover 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Entonces me quedaría 10. Entonces en notación científica escribo 10. A ver, pero en notación científica opuesto. Entonces sería 10 por 10 a la menos 21. Perdón, a la 21. ¿Qué cosa? Gramos. ¿Sí? Porque moví el punto de esta posición, lo moví 21 posiciones hacia la izquierda, por eso es aquí positivo. Y ahora, para escribirlo en prefijo, noten que pongo las unidades de medida siempre, y ustedes lo deben de poner. Para el prefijo sería 10 y por 10 a la 21 me voy a mi tablita, por 10 a la 21 es Z, pero es con la Z mayúscula. Entonces sería 10 zetagramos. Y ya completé eso. Ahora, si yo tengo
un número en prefijo, ¿cómo lo escribo en notación científica? Pues miren, el numerito lo escribo tal cual, 2.33, por 10 a la algo, pero por 10 a la algo es, en este caso tengo una F minúscula. Me voy a mi tablita y busco una F minúscula, aquí está, es femto, es por 10 a la menos 15. Entonces aquí sería por 10 a la menos 15. ¿Qué cosas? Segundos, porque la unidad de medida es el segundo. Ahora, ¿cómo paso esto a notación, a expresión decimal? Pues miren, pongo el número así tal cual, 233, y su unidad de medida van a ser los segundos. Ahora, el punto lo voy a mover 15 posiciones, pero como es negativo, por ahorita voy a agregar 15 ceros para que chequen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Y ya veo en qué parte de todos estos ceros pongo el punto. Entonces, como lo voy a mover 15 posiciones, si el punto está aquí, o sea, el punto está aquí, y lo muevo 15 posiciones, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahí está. Y pongo los segundos. Aquí me van a poner el prefijo en, no sé, megaaños, kiloaños, no sé. Aquí sería el número en decimal en años. En esto serían prefijos en metros, pentametros, kilómetros, no sé. Metros, gramos. La unidad de medida aquí son años. Aquí la unidad de medida es metro. Y la n es un prefijo. La n minúscula es nano. Entonces, por ejemplo, aquí sería un nanómetro. Como lo escriben el nanómetro en notación científica y como lo escriben en instrucción decimal. Saludos.